Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos comenzando Agenda de MOL TV, un nuevo miércoles, día de conocer a alguien en profundidad. Estoy segura que nuestro invitado de hoy no va a dejar a nadie indiferente. Hoy estamos, eso lo presento de inmediato, junto a Francisco Barriga, médico pediatra, hematólogo, oncólogo, autor del libro Sobre hombros de gigantes de Ediciones UC. ¿Cómo está, Francisco? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Bueno, queremos conocer bastante más de su historia, que tiene que ver también con muchos avances que hemos tenido en nuestro país. Usted se ha dedicado a la oncología y específicamente trasplantes. ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Cuáles son los problemas, los principales dolores que tenemos todavía hoy? Todo eso son temas que vamos a abordar, por supuesto también lo que nos cuenta en su libro. Pero para partir desde el principio, ¿cómo llegó usted a la oncología infantil? ¿Me escucha? Lo perdimos, parece un segundo. Sí, te escucho, Sí. pero déjame que tengo un pequeño problema de conexión. Vamos a resolver el problema de la conexión porque tenemos mucho interés de conocer más del doctor Francisco Barriga, todo el aporte que le ha hecho a nuestro país, todos los avances en materia de tratamientos contra el cáncer infantil y en este caso específicamente vamos a hablar mucho de todos los trasplantes también. Lo estamos esperando retomar la conexión con doctor Francisco Barriga. Por mientras, les puedo mostrar el libro del que vamos a estar conversando, Sobre hombros de gigantes, un libro muy interesante, muy entretenido también, en la que el doctor va mezclando cómo todos los avances que se iban desarrollando en el mundo se fueron implementando en nuestro país también, cómo muchos niños han podido tener acceso a las más avanzadas técnicas que se están usando en todo el mundo aquí en nuestro país. Vamos a ver si podemos retomar el contacto con el doctor Francisco Barriga. Está ingresando nuevamente para que podamos volver a conversar. Aquí lo tenemos de vuelta. Sí, Ya nos estábamos asustando. No, que al cambiarme de lugar, me cambié de red y ya pasa. Ya, perdona, sigamos. Bueno, volvamos al principio entonces. ¿Cómo parte toda esta historia? ¿Cómo llega usted a la oncología infantil? Bueno, es una historia bien larga. La verdad es que yo estudié medicina en España, pero en España, el tiempo que yo estaba, había muy pocas posibilidades de especialización o de trabajo, y opté por irme a Estados Unidos a buscar mejor fortuna. Y ahí postulé a la especialidad de pediatría, y muy al principio, cuando estaba en mi primer año, tuve la ocasión de atender uno de mis primeros pacientes, a un niño con cáncer, y la verdad es que conocer a ese niño, a esa familia, me produjo una impresión enorme, porque no supe qué hacer cuando lo fui a ver por primera vez, si dar el pésame, o porque era una situación, por un lado, muy natural para ellos, pero también con lo que tú sabías que había de trasfondo. Entonces me propuse, voy a aprender a tratar con situaciones difíciles, y entonces hice una rotación voluntaria con el equipo de oncología, y ahí me atrajo muchísimo toda la parte científica como humana de la oncología. Estamos hablando de los años 80, donde se acababan de descubrir los oncogenes, y estábamos viendo que el cáncer al final era una enfermedad genética inherente que se podía producir en cualquier persona. Entonces, la mezcla de ese aspecto científico, médico, clínico y humano fueron los que me decidieron por esta área. Hice mi especialidad en el Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos, que también es un centro muy especial porque es un hospital que está metido en un centro de investigación. Y todos los tratamientos que hacíamos en ese hospital eran tratamientos experimentales, y me tocó conocer muy de cerca todo
la tragedia y la angustia de todos los papás de niños que estaban prácticamente desahuciados por la oncología convencional y que acudían a nosotros como la última expectativa. Y finalmente, por una casualidad total, me contacté con el equipo de la Católica. Yo no había estudiado ni medicina ni había hecho la especialidad acá, y ellos me pidieron que comenzara el servicio de oncología aquí en Chile. Bueno, justamente le iba a preguntar cómo pasó de haber estado en el epicentro del desarrollo científico, está en la mezcla, como dice usted, entre los pacientes, probar nuevas formas de tratamiento, a venirse a Chile. Bueno, mira, para hacerla corta, tuve que hacer un viaje por razones totalmente administrativas a Chile durante mi beca, y solamente por casualidad o por curiosidad fui a la Universidad Católica porque un colega me dijo que estaban formando un departamento de pediatría, y ahí me encontré con el jefe del departamento, y estaban precisamente buscando un oncólogo para completar la subespecialidad. Y la verdad es que él como que me contrató en el acto ahí mismo, ¿no? Yo volví a hacer mi especialidad de Estados Unidos, pero me quedé totalmente enganchado, y llegó un momento en que tuve que tomar una decisión de si quedarme allá o volverme. Y al final hice una reflexión que si yo me quedaba en Estados Unidos y terminaba trabajando en Oklahoma, ¿no? La gente de Oklahoma iba a estar feliz con este doctor chileno que atendía a sus niños con cáncer, pero la verdad es que no se me había perdido mucho allá, y decidí venirme a Chile sin realmente saber de qué se trataba esto, y fue un aterrizaje forzoso de todas maneras. ¿Qué se encontró acá? Porque me imagino estamos hablando de la década de los 80, muy distinto de la situación, los recursos económicos, la infraestructura de la que tenía en Estados Unidos. Yo siempre lo digo que en vez de tomar un avión, tomé una máquina del tiempo y llegué a Chile cuando la medicina estaba, digamos, comparado con lo que se hacía, lo que se estaba haciendo allá unos 20 años atrás. Lo cual significó un tremendo desafío, porque claro, era por cierto lado, una frustración, porque había que implementar un montón de infraestructura, capacitar gente, atraer recursos para subir digamos, las expectativas, para introducir tratamientos nuevos, entre ellos el trasplante. Pero por otro lado también fue un bonito desafío, ¿ya? Y la verdad es que la institución me dio todo el espacio para poder desarrollar este campo, pero sí, fue muy complejo. Tuve que ser cocinero antes que fraile, y pasar por muchos problemas hasta que al final se hizo. El primer paciente con cáncer que tratamos fue en el año 88, y apenas un año después hicimos el primer trasplante de médula, que fue el primer trasplante de médula que se hizo en Chile, que la historia está relatada en el primer capítulo del libro. Bueno, justamente ese periplo y esa experiencia afuera ha sido tanto aporte para nuestro país, y de hecho una de las cosas que por lo menos a mí me llamó mucho la atención al leer este libro, que tiene de dulce a gras, es justamente el ver cómo pudo ir trayendo de una forma súper innovadora las mejores prácticas, las cosas más nuevas, lo más novedoso, lo más reciente en el mundo a nuestro país. O sea, de alguna manera estamos a la vanguardia, si bien no se desarrollaban aquí necesariamente todos esos inventos, bueno, los podíamos tener muy rápido con usted. Sí, yo creo que ahí hubo una conjunción de varios factores. Quizá el mayor es el empuje de saber que esto se puede hacer y de que se está haciendo, ¿ya? O sea, no es que yo me hubiera tenido que inventar nada, por eso el libro es sobre los hombros de gigantes. O sea, todo lo que yo fui trayendo en el tiempo, todas estas técnicas nuevas, fueron desarrolladas por gigantes de la medicina, que yo tuve el privilegio de conocer a muchos de ellos y de vivir las historias absolutamente de primera línea. Entonces siempre tuve la ayuda, el apoyo,
¿cómo se llama?, la visión de tomar esas experiencias, algunas muy, muy recientes, y poder implementarlas acá. Y también las cosas se fueron dando, ya, porque todo esto coincidió con todo el progreso que tuvo nuestro país en términos económicos, en términos de cobertura de salud, cuando llegó el plan Auge. O sea, todo se conjuntó para poder ir incorporando estas técnicas nuevas en el tiempo. Pero al final, si lo pensamos, el empuje fueron los pacientes. Al final yo no podía, o sea, me costaba mucho aceptar que un niño con una enfermedad que yo hubiera podido tratar en otra parte, no la podía tratar acá, si lo que tenía que hacer era conseguir los elementos para poder hacerlo. Y ahí hay muchas historias de mucha ayuda que se pidió, de drogas nuevas, de técnicas nuevas que se tuvieron que implementar. Esto requiere todo un ecosistema, porque junto con su voluntad de hierro, con todos los conocimientos que usted iba trayendo de otros lugares, también necesitaba, por un lado, un equipo que lo acompañara, que confiara en usted, que se subieran al carro y quisieran innovar, y por el otro lado, que también puede ser bien complejo, las familias que confíen en esto, que en el fondo lo más preciado que tienen en sus vidas, que son sus niños, bueno, lo pongan en sus manos y confíen en que pueden tener buenos resultados. Así es, o sea, esto es algo absolutamente imposible que lo haga una persona, y de hecho la primera orden del día cuando yo llegué a Chile fue formar gente, fue subir al carro, exactamente lo que tú has dicho, subir al carro a las personas en un área absolutamente desconocida, donde al menos en la Universidad Católica nadie tenía ninguna experiencia, y los primeros niños con cáncer que llegaron al centro fueron pacientes que llegaron a tratarse conmigo, pero nada de eso hubiera podido ser cierto si no hubiéramos tenido y desarrollado todos los servicios que son necesarios. Ya en el cuidado de un niño con cáncer intervienen cientos de personas. Están las enfermeras, los colegas de distintas especialidades, los colegas oncólogos, y después todos los servicios como la unidad de cuidado intensivos, el banco de sangre, la farmacia, los laboratorios, y cada uno de ellos tuvo que como que ponerse al día o adaptarse a las nuevas necesidades que tenía un programa de oncología pediátrica. Yo creo que también esa fue una gran contribución al desarrollo del hospital. Pero lo que tú dices es absolutamente cierto. La base de todo esto es la confianza de las familias, ¿ya? ¿Qué tan difícil es esto? Porque probablemente aquí puede sonar fácil, pero para equipos que han trabajado de una misma forma durante décadas, de repente tratar de innovar, hacer cosas que quizá a primera vista pareciera que no son tan simples o tan seguros, bueno, poder confiar en los experimentos, en el fondo los avances que se están teniendo, que usted está viendo afuera, por ejemplo. Lo mismo en el caso de la familia, que ahí quizás es distinto porque habiendo pasado ya todas las etapas, bueno, llega un minuto en el que uno se va a aferrar a lo que haya. Sí, a ver, por el lado de los profesionales y de los centros, yo tuve la suerte de partir mi propio programa, ya, y de comenzar desde cero, donde no había nada previo. O sea, al final yo fui dando la pauta, ¿ya? Cuando uno trae cosas nuevas, pasa lo que siempre nadie es profeta en su tierra, ¿ya? Pero muchos colegas míos de otros centros o sea, que no, o sea, conocían esto porque estaba publicado, etcétera, pero no lo habían concretado. También al principio tampoco creyeron mucho que esto se podía hacer, ¿ya? Pero afortunadamente yo trabajaba en un centro donde yo era en ese momento el único miembro del equipo de oncología pediátrica, y estuve así durante 10 años, ¿no? Ahora, para las familias todo se hace de manera gradual, ¿ya? El primer niño que se trasplantó, que fue el niño que aparece en el primer capítulo del libro, ese niño no llegó a trasplantarse, sino que ese niño yo lo conocí el día que lo diagnosticamos con leucemia,
y le hicimos su tratamiento, que al principio anduvo bien, como ocurre con la mayoría de los niños con leucemia, lo terminó, volvió a su vida normal, pero después tuvo la recaída que sí exigió hacer el trasplante. Pero en ese momento yo ya tenía una relación muy profunda con la familia, de una confianza muy grande. Entonces, cuando yo les propuse el trasplante, que era algo que no se había hecho en Chile antes, ellos se lo pensaron un segundo y me dijeron, estamos en esto y echémosle para adelante. Entonces, y después eso va generando el conocimiento, la gente va sabiendo, hay mucho de esto se va, digamos, yendo de persona en persona. Y claro, las familias de niños que tienen cáncer, obviamente que están siempre con las orejas abiertas para todo lo que está pasando y llegan a consultar y preguntan y buscan. Eso era una época donde no había internet, donde no había nada, sino que era puro de oreja a oreja. Pero ahora que hay todas esas almas, las personas están mucho más informadas y saben dónde recurrir. Usted mismo contaba en el libro que hay grupos de WhatsApp, o sea, la gente genera comunidades porque además nadie puede entender mejor la experiencia que las familias que también lo han vivido. Doctor, hay unas cosas que de las más llamativas de su libro, yo creo que también de las más valiosas, es la cantidad de información y el esfuerzo que usted hace para hacerlo simple y que nosotros que no tenemos conocimientos médicos lo podamos entender. Yo siento que aprendí muchísimo respecto a más o menos cómo funciona, cuáles son las dificultades de los tratamientos y también esto mezclado un poco con la historia de cómo se fueron descubriendo distintos tratamientos para ir justamente haciéndose cargo ya sea de las externalidades o de algunos problemas que van surgiendo. ¿Cómo ha ido viendo eso usted también? Pues usted a lo largo de su historia fue aprendiendo todo el tiempo también. Mira, hacer las cosas por primera vez en un lugar donde no se han hecho y donde uno tampoco los ha hecho. Ya, yo te diría que, claro, el trasplante inicial, yo seguí la experiencia que ya tenía. Ya, también me hice ayudar por personas que estaban haciendo trasplantes aquí en Chile, en adultos. Ya el primer grupo fue el grupo del Hospital Militar, dirigido por el doctor Del Fávero. Y claro, eso fue más fácil porque era ya una técnica que estaba muy conocida, depurada, que se hacía en muchos lugares, entonces no hubo mucho que innovar. Pero después lo que vino a continuación, los trasplantes con sangre de cordón umbilical, con donantes no emparentados, los trasplantes haploidénticos, ahí claro, ahí hubieron que dar saltos ¿cómo se llama?, de hacer cosas nuevas sin realmente saber si iban a funcionar y si uno las iba a poder hacer funcionar. Pero ahí de nuevo yo tuve la suerte de poder apoyarme en personas que tenían mucha experiencia y estos mismos gigantes de la medicina, los que desarrollaron todas estas áreas, que me ayudaron a poder establecer el sistema. O sea, siempre me sentí muy apoyado, ya sea por todas las conexiones con email, que ya sí había cuando esto estaba ocurriendo. De hacía poco, yo partí el programa de trasplante de sangre de cordón umbilical a punta de fax, y era todo con fax. Yo creo que ahora la gente ni sabe lo que es el fax, pero rápidamente apareció el email y pude empezar a ocuparlo. A medida que va avanzando el desarrollo científico, el conocimiento, la tecnología, van surgiendo también otros problemas, como el acceso. Por ejemplo, vamos viendo en la medida, como usted dice, que se empiezan a hacer trasplantes, determinar si son o no compatibles, quiénes, porque probablemente la gente cree que los hermanos siempre son, y no necesariamente. Hay una probabilidad de que lo sean en un 100%, que solo un 25%, bastante menos de lo que uno esperaría. A ir avanzando, a buscar, por ejemplo, otros donantes. ¿Cómo ha visto usted que ha ido avanzando eso, ya sea por la dificultad de tener o acceder a esa información, ya sea la dificultad de contar con bancos de donantes, por ejemplo? Lo mismo cuando usted mencionaba que se puede hacer los trasplantes desde el cordón umbilical, ejemplo. Esto fue progresivo y yo la verdad es que tuve la suerte de ir viviendo cómo se hizo todo el desarrollo, ¿ya? Los primeros donantes para los pacientes que no tenían o que no tienen un hermano en la familia que se empezaron a usar fueron donantes adultos voluntarios, que se empezaron a desarrollar en registros de donantes voluntarios en todo el mundo,
fundamentalmente el hemisferio norte, ¿ya? Y yo cuento un poco la historia de cómo se formaron los primeros registros en Inglaterra, en Estados Unidos y en Alemania. Y en estos momentos ya tenemos un registro aquí en Chile, que es la Fundación DKMS, que lleva 3 años funcionando con un éxito, y ha sido un éxito muy grande y ha ayudado mucho al desarrollo del trasplante acá. Ahora, eso gracias, en parte bien importante, a las gestiones y al conocimiento, a la participación que usted ha tenido en instancias internacionales también. Sí, digamos que cuando DKMS nos ofreció la oportunidad de hacer un centro de donantes, yo me agarré a eso y no lo solté nunca más hasta que esto estuvo funcionando. Sí, no podíamos perder esa oportunidad, era demasiado buena la oferta. Pero bueno, inicialmente nosotros no teníamos acceso a esos registros de donantes por la manera que funcionaban. Con lo cual, la primera fuente de donantes que no fueran hermanos que usamos fue la sangre de cordón umbilical, que se desarrolló a finales de los 90. Y yo cuento en el libro que si alguien me hubiera dicho cuando terminé mi formación en el año 88 que iba a estar haciendo trasplantes con sangre de guagua 8 años después o 9 años después, le habría dicho que estaban absolutamente locos. Pero ese fue un desarrollo que nadie lo esperaba y ocurrió y nosotros lo pudimos implementar. Finalmente pudimos acceder a los registros de donantes no relacionados y con eso ya aumentamos muchísimo las posibilidades de trasplantar a un niño y llegamos a un punto en el cual solo 1 de cada 10 niños no tenían un donante, ya sea un hermano, sangre de cordón o un donante. Y ese gap del 10% lo pudimos resolver finalmente cuando se pudieron hacer trasplantes con donantes familiares que fueran medio compatibles, que es lo que nosotros dejamos para los niños que no tienen ninguna otra opción. Hoy en día, todos entonces tienen la posibilidad de encontrar un donante, ya sea 100% compatible o a medias, pero de poder acceder a un trasplante. Así es, así es. En niños sí, porque los niños tienen a sus padres, ¿ya? Entonces sería muy raro que un niño no tuviera o un hermano que fuera medio igual o los padres o que no encontrara un donante de sangre de cordón. O sea, nosotros hasta ahora no nos ha pasado, ¿ya? En adultos es un poco diferente porque cuando una persona necesita recurrir a un familiar que sea medio igual, un adulto puede que sus padres ya sean demasiado viejos para poder donar y no tenga hermanos, ahí sí se puede dar esta situación de no tener un donante, pero para los niños es universal. ¿Cómo estamos en el otro tema quizás más duro también para las familias que lo enfrentan en los costos, el acceso? Usted menciona incluso en el libro algunos ejemplos de niños que podían acceder al tratamiento o en parte porque hay drogas, cosas que son tan caras que no todos pueden acceder o incluso los seguros no los cubren. Bueno, eso fue una cosa progresiva, que cuando yo llegué, la verdad es que casi nadie tenía acceso. Ya el sistema público recién empezó a hacer trasplantes en niños a partir del año 2000. Nosotros ya llevábamos 12 años trabajando en esto. Inicialmente las ISAPRES tenían planes de cobertura muy básicos que dejaban fuera todas las cosas caras o los montos que se cubrían eran muy chicos. Entonces era muy difícil, el esfuerzo que hacían las familias era tremendamente grande. Para nosotros todo cambió cuando llegó el auge, que empezó a garantizar tratamiento y ahí pudimos dar un paso y dentro de las prestaciones que se garantizaron en el auge estaba el trasplante de médula. Pero teníamos digamos, la situación muy difícil para nosotros y para mí personalmente era que ahí se empezaba a producir una separación entre los niños que tenían previsión privada y los niños del sistema público que tenían muy poco acceso al trasplante desde que partió el único centro de trasplante pediátrico que hay en Chile. Y a mí me tocó ver muchas ocasiones y ver familia y entrevistarlos y conocer a los niños, que si ellos hubieran tenido los recursos los habríamos trasplantado y se habrían podido salvar, pero uno sabía que no se iban a salvar porque no podían acceder.
Eso ha ido mejorando y en estos momentos yo te diría que la cancha está muy, muy pareja, ¿ya? Y hay un esfuerzo muy grande del Ministerio de Salud para darle a todos los niños acceso a trasplante, ya sea en el centro del sistema público o comprando el servicio en el sistema privado. O sea, yo creo que desde ese punto de vista, afortunadamente, la cancha se niveló. Hace varios años también era típico que las familias con más recursos muchas veces tomaran a sus niños y fueran en busca de los mejores tratamientos que a su juicio pudieran encontrar en otros países. ¿Cómo ha ido cambiando eso? Eh, a ver, eso tiene una anomalía histórica muy especial, porque a ver, la medicina en Estados Unidos es tan cara, que ahí sí muy poca gente tiene las posibilidades de ir a Estados Unidos y deshacerse de todos sus bienes, ni siquiera con eso. O sea, es absolutamente fuera del alcance de la mayoría de los pacientes, salvo gente que tiene mucho dinero. Pero hay un hospital en Estados Unidos que hace tratamientos de última línea, que también que son tratamientos que están bajo protocolos experimentales, que es gratuito. Y en los años, muchos niños chilenos se fueron a ese hospital que está en la ciudad de Memphis, ya a hacerse ese tratamiento. Pero eso se ha ido reduciendo cada vez más por dos razones. Primero, porque nosotros tenemos la opción de esta medicina de alta tecnología, tenemos los recursos y tenemos los resultados, y eso es lo importante. O sea, cuando esto ocurría, la gente se iba porque veía que localmente sus probabilidades de curación y de sobrevivir eran mucho más bajas que afuera. Pero eso ahora ya no es la realidad. Y por otro lado, el trasplante o el viaje de una familia a un lugar desconocido, donde se habla un idioma distinto, donde se rompen todas las redes familiares, de amistades, es durísimo, ¿ya? La gente a veces confundía esto de irse a Estados Unidos como ir a la Disneylandia del cáncer, y el cáncer no tiene Disneylandia. El cáncer es igual de horrible en cualquier parte. Y cuando las familias deciden tomar este rumbo, rompen con todas esas redes y le añaden una dificultad más al tratamiento. Claro, eso se necesitan todas las redes posibles. Bueno, y justamente en esos términos afectivos, al principio de nuestra conversación usted nos contaba que el no contar con las herramientas, no saber cómo reaccionar, qué decir, fue una de las cosas que lo motivaron a seguir en esto. Mucha gente piensa que los médicos como usted, que ven la muerte tan cotidianamente, se les genera una especie de cuero de chancho, son los términos que usted usa, pero usted dice que no. ¿Cómo es ese ámbito tan duro de la carrera que usted ha tenido? Eso es no es una decisión personal, eso tiene que ver con la personalidad, ¿ya? Tener yo no diría que falta de sensibilidad, sino que esta coraza responde a una tendencia o digamos, a una reacción de autocuidado. O sea, obviamente que para vivir en una situación tan estresante donde uno va a ver tanto sufrimiento y va a ver tantos niños morir, y no solamente morir, sino que morir en unas condiciones horribles, ¿ya? Claro, si uno no tiene ¿cómo se llama?, campo de defensa, ya para ponerlo como las guerras de la galaxia, claro, tiene el riesgo de sufrir mucho por esas familias y por esos niños. Pero esto es personal. Igual se involucra, ¿no? O sea, usted mismo cuenta varias historias en las que generó vínculos con las familias, con los niños, generaron lazos que continuaron posteriormente igual. Bueno, es que por eso es que es una cosa personal. Yo nunca pude ponerme esa coraza, no pude. Yo simplemente vivía con la tragedia y con la alegría y con la pena y con el llanto y con todo lo que eran los pacientes. Reconociendo que no es posible ponerse en el pellejo de ellos. Solamente las personas que tienen niños con cáncer entienden a las personas que tienen niños con cáncer. Pero sí tratar de llegar a la mayor empatía, a realmente sentir con la gente. Y yo personalmente sin eso
no habría podido hacer un buen trabajo. Yo en ningún momento me pude, digamos, esconder o me pude acorazar o me pude poner una defensa, a pesar de que, claro, el problema que tiene eso es que el desgaste es muy grande, ya de tener que vivir así, y el efecto sobre la vida personal y sobre la vida familiar también es muy grande. Bueno, hace unos días vimos un testimonio de un padre de un niño que usted atendió y él decía que de las cosas que más le agradecía, además de todo este cariño y acompañamiento, era que les hablaba con la verdad, les decía las cosas, por más duras que fueran, cosas que ellos realmente supieran en qué estaban, qué iban a hacer, cuáles eran los riesgos. Y eso es algo que los padres agradecen. Usted mismo comentaba, muchas veces se hacen expertos, más que nadie terminan entendiendo todo y cada uno de los pasos de las cosas que les hacen y que les dan a los niños. Así es, sí, sí, siempre les decimos a los padres todo lo que no, cuando uno está enfrentado incluso ante decisiones, en el caso de ese niño, el trasplantarlo tenía, digamos, menos razones que el no trasplantarlo por los malos resultados que podíamos esperar de ese caso concreto. Y nosotros se lo explicamos así a la familia y a estos papás, y les dijimos, lo podemos dejar hasta aquí, no haríamos nada. O sea, si ustedes le preguntan a 10 personas, 9 les va a decir que lo dejemos hasta ahí, ¿ya? Pero tenemos todo lo que necesitamos y sin venderles la pomada, por decirlo así, o sea, sin darles ninguna esperanza de que nada iba a ser maravilloso. Si ellos querían jugársela, nosotros estábamos dispuestos a pelear con ellos. En cierta manera, en esas situaciones uno como que se echa a la familia a los hombros y le echa para adelante el peso que significa tener esa confianza. Eso ha sido un poco la característica, la personalidad del programa en el hospital. Bueno, yo le confieso, en la medida que iba leyendo el libro, pasaba de lo triste, alegría, esperanza, de ver todos los avances. Muchos niños que antes no hubieran tenido ninguna posibilidad, hoy sí la tienen. Y al final, un golpe bajo o doloroso cuando usted dice, bueno, voy a pasar a segunda línea, y sabemos que eso tiene que ocurrir en algún momento, pero esa sensación de decir, pucha, tanto que pudo contribuir, tanto que trajo, que enseñó, que aprendió, que tantas vidas que ha salvado, y ya no va a estar en la primera línea. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con usted tomando esa decisión también? Mira, a ver, no, para mí yo pensé que me iba a costar, pero la verdad es que estoy feliz, estoy absolutamente feliz. Bueno, tuve una oportunidad única de poder entrar a trabajar en la fundación de KMS, ¿ya? Y la verdad es que eso para mí, o sea, me he quedado muy ligado a todo lo que es el trasplante en una dimensión diferente desde el punto de vista de lo que es lo que son los donantes de médula, y trabajar en esta red internacional de solidaridad que son los registros. Ya, pero ha sido muy bueno porque dejé de sufrir todo el día a día, y también mi calidad de vida cambió mucho porque ya dejé de hacer turno y andar con el teléfono, etc. Pero la verdad es que si yo me salgo y dejo de hacer esto y todo vuelve a cero, eso habla muy mal de mí. O sea, yo dejé un equipo de gente con los que hemos trabajado durante años, ¿ya? Y ese equipo continuará la labor exactamente igual como si yo estuviera ahí. Yo espero que ellos sean pioneros cuando las cosas nuevas vayan viniendo. Eso también, digamos, capítulo del linfocito asesino, es una tecnología que tiene que implantarse en el país pronto. Y yo espero que ese equipo sea el primer grupo que siga esta línea de hacer terapias nuevas y de poder hacerlo. ¿Los linfocitos asesinos dependen básicamente de los presupuestos, que sean más asequibles? En estos momentos no tanto, porque tenemos la suerte de que hay al menos 2 médicos chilenos que se formaron en el extranjero y que aprendieron a hacer esta técnica del linfocito asesino. Pero lamentablemente ahí es donde viene la parte de los recursos. Para poder implementar esta técnica se necesita una cantidad de recursos no menores.
y eso tiene que esperar a toda la situación que tiene el hospital. O sea, no es menor, pero igual que el trasplante, igual que la sangre de cordón, hay que pensar que las unidades de sangre de cordón y después los productos de células madre de los donantes en el sistema privado no tuvieron cobertura por las ISAPRES hasta el año 2019. Cada uno de esos productos cuesta entre 6 y 35 millones de pesos y las familias los tenían que costear de su bolsillo y ahí no había ninguna otra manera. ¿Ya? Entonces, esto va a ser un poco lo mismo. Si esa tecnología le va a salvar la vida a personas, se va a mover en ese sentido. ¿Ya? Cuando yo tenía tanta resistencia en el medio a hacer trasplantes con sangre de cordón, a hacer trasplantes con donantes no relacionados, nunca tuve una duda, porque era subirse a un tren que va andando. Era como, oye, si esto se está haciendo, y por un lado está la tecnología, y por otro lado están los pacientes que lo necesitan, no hay más que pensar, hay que puro echarle para adelante, ¿no? Me gustaría cerrar con dos cosas, recordando este libro sobre Hombros de Gigantes de Ediciones UC, todo lo que hemos conversado con mucha más profundidad, van a aprender muchísimo de los tratamientos, de las dificultades, testimonios también bien tristes, todo eso en este libro. Y lo segundo, que ahora sí para terminar, en materia de donantes, ¿qué podemos hacer todos? Nos sensibilizamos al leer esta materia, aprovechemos eso también para invitar a la gente a que pueda hacer algo al respecto. Absolutamente. Toda persona que viva en Chile, que tenga entre 18 y 55 años, ya está invitada a ser donante. ¿Ya? La donación es una donación en vivo a través de dos procedimientos que son procedimientos médicos bastante simples, ¿ya? Todo esto se realiza a través de una inscripción en el registro nacional que hay acá, que es dkms.cl, y en ese registro uno puede pedir lo necesario para ser donante. Y en ese sitio web está explicado todo cómo es. Y la verdad es que es una experiencia increíble y es una oportunidad única de salvarle la vida a alguien y absolutamente así. Porque cuando uno dona células madre, esas células madres están destinadas a un gemelo genético, a una persona específica con nombre y apellido. No es una donación de sangre global, sino que está hecho para una persona. Así que yo los animo a entrar a esa página dkms.cl y interiorizarse y informarse. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros, felicitaciones también y muchas gracias por todo lo que ha aportado a nuestro país y tantos niños. Muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación. Los dejamos a todos invitados a seguir conociendo personas que han cambiado el mundo aquí con nosotros en emol.com.